tiempos de incertidumbre. Estamos muy contentos y complacidos de que ustedes nos estén acompañando en esta jornada y especialmente porque esta es nuestra segunda versión del Congreso Internacional, donde se abordan temas transversales a cualquier profesión. Aquí tenemos, veo que ya están saludando, por favor, escríbanos en el chat desde qué sedes están conectados. Si son invitados externos, también cuéntenos desde dónde nos están viendo. Vemos que ya se están conectando, terminando de conectar nuestros invitados especiales en esta jornada para que demos inicio entonces a este segundo Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad, como se los acabo de mencionar. Este evento es organizado por la Dirección de Humanidades en asocio con la Dirección de Extensión y Proyección Social y por supuesto aquí un equipo de logística y también de procesos de comunicación como son la Dirección de Comunicaciones y Dirección de Tecnologías de la Información, que vamos a estar aquí muy atentos también al desarrollo de esta jornada. Recuerden que hoy va a ser una jornada más o menos hasta las 8 de la noche. Vamos a ir haciendo pausas, digamos, en el intercambio de cada conferencia o conversatorio y mañana vamos a tener una jornada de 8 hasta el mediodía. Entonces vamos a prepararnos, a ponernos supremamente cómodos ahí en los lugares donde se encuentran en este momento y por supuesto a ser súper participativos, porque este congreso tiene unos espacios de reflexión bastante importantes, como se los menciono, relacionados con las áreas transversales y cualquier profesión. Repito los temas, lo político, lo ético y lo humano en tiempos de incertidumbre. ¿Qué busca el Congreso? Entonces, fomentar un diálogo interdisciplinario integrando perspectivas fisiológicas, sociológicas, políticas y culturales para tener una mejor visión sobre cómo afrontar los problemas actuales y futuros de nuestra sociedad. Hay unos temas generales que vamos a abordar que son la evolución de la política en contextos de crisis y de cambio, las cuestiones éticas que surgen en un mundo globalizado y tecnológicamente avanzado, la dimensión humana en el contexto del humanismo, que es un evento académico que reúne entonces a estos expertos y estudiosos en temas de transformaciones sociales, culturales y económicas. Entonces, para dar inicio, como ya les dije, pueden irnos copiando aquí en el chat desde qué sedes nos están saludando y vamos a proyectar en este momento nuestro video institucional para quienes no lo conocen y para quienes no conocen todas las sedes donde tenemos presencia y las facultades que oferta Unirred. Nos ayudan, por favor, con la reproducción del video. Gracias. Está compartido sin audio. Yo por lo menos no lo estoy escuchando en este momento, por favor. Gracias. Mi hermana me dijo, la universidad es muy buena. ¿Usted por qué no lo hace y por qué no intenta? Y desde el primer semestre ya me empecé a enamorar de esto y me encarreté. Nacimos hace más de 100 años con un sueño: hacer un aporte a la comunidad desde la educación. Al comienzo, éramos solo unos pocos. Hoy contamos con más de 250.000 egresados que han impactado nuestro país. La experiencia ha sido clave para adaptarnos a los nuevos tiempos y mantenernos a la vanguardia. Continuamos buscando razones para dejar huella y cambiar el futuro de nuestros estudiantes, ofreciendo oportunidades de estudiar y trabajar. Aquí hay muchas oportunidades para crecer. Para mí, la medicina es todo.
significa felicidad, significa amor, significa atención al ser humano. Cambia vidas, transforma vidas, no solo a nosotros los residentes, sino a todos los pacientes que vamos a atender, a sus familias. Aplicar la medicina familiar al sistema de salud es proteger el desarrollo y el bienestar de la comunidad con procedimientos que permiten salvar vidas. Uniremington es la única institución a nivel Antioquia que tiene la especialización en medicina familiar. Desde que era un pequeño, yo siempre he querido estudiar o matemáticas o financieras, y entonces encontré en la contaduría pública ese plus que une ambas cosas que me va a permitir surgir y cumplir mis sueños a futuro. La importancia de optimizar los activos de una empresa con cifras perfectas que se reflejan en el aporte del progreso de una sociedad. Me apasionan los números. Me veo estando más tranquila, ejerciendo como contadora pública, pudiendo ayudar a mi familia. Muy buenos días. En esta oportunidad represento los intereses y garantías del procesado. Para mí el derecho es la carrera más hermosa del mundo. Muy buenos días, su señoría. Reconocer los derechos de los ciudadanos y desarrollar la capacidad de fortalecer la ley por la justicia de todos. Te da la oportunidad de ayudar a las personas, de hacer que tu comunidad acceda a los derechos fundamentales. Mi realidad antes era un joven que quería salir adelante, pero no con tanta visión como la que tengo ahora. Que antes como pelado de pronto en un colegio no identificaba muy bien, que ahora en la universidad sí se puede ver con mayor claridad. El poder de crear y hacer realidad diseños pensados para inspirar. Siempre con mensajes e ideas inteligentes que crean identidad. Porque en Uniremington encontré el lugar donde pude realizar mis sueños estudiando y trabajando a la vez. Lo que me gusta estudiar en Uniremington es que el horario es flexible. En 5 años me veo como un programador. Visión para crear y construir grandes proyectos, aplicando conocimientos científicos con optimización de tecnología que aporten al desarrollo de la comunidad. Uniremington me ofrece las herramientas pertinentes para poder desarrollar un mejor futuro profesional. Lo que más me gusta o me apasiona es la posibilidad de transformar realidades a favor de la humanidad. Analizar la economía desde el punto de vista de las empresas para así construir oportunidades de desarrollo y aportar al crecimiento del país. Convenios entre Uniremington y universidades extranjeras ha permitido que no solamente tengamos posibilidades tanto laborales y académicas en el país, sino también en un contexto global. Para mí la medicina veterinaria, además de tenerle un gran amor, es poder interactuar con los animales y brindarle un gran bienestar. Cuidar la salud de los animales es un privilegio. Y aún más si se hace con ética y ciencia aplicada en el beneficio del medio ambiente. Me encanta la calidad de las instalaciones de Uniremington. Acá podemos practicar con los animales, tener cercanía con ellos. Creo que uno aprende más en la práctica y acá la podemos desempeñar súper bien. En la modalidad virtual de Uniremington me da la posibilidad de trabajar y al mismo tiempo poder estudiar. Entendemos las necesidades de los estudiantes y por eso somos pioneros en distintas modalidades de estudio: presencial, virtual y a distancia. Tener más oportunidades de compartir más con la familia y poder cumplir el objetivo de sacar la carrera en adelante y tener una propia empresa. La tecnología hoy nos permite entender que no existen límites.
Juntos hemos generado conocimiento y educación pertinente para transformar realidades. Pensando en el futuro, trabajando en el presente alrededor de toda Colombia. Bueno, muchas gracias. Aquí nos estaban comentando algunas personas que estaban viendo el video un poco lento. Yo lo estuve escuchando todo el tiempo y hubo unas partes donde se estaba congelando alemán. Ya vamos entonces a validar porque vamos a estar durante todo el evento, como les mencionaba, haciendo algunas intervenciones para que ustedes puedan ir conociendo también cómo va el crecimiento y desarrollo de nuestra institución. Entonces, ahora sí, damos inicio y saludamos especialmente a las personas que nos acompañan, personas externas a Uniremington, a este segundo Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad. Daremos inicio, voy a invitar en este momento a nuestra docente Viviana María Gómez Cardona, quien va a hacer la apertura entonces del Congreso y más adelante también nos va a acompañar en un conversatorio. Viviana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Melissa, muy bien, mil gracias. Bueno, tengo el honor de abrir este congreso. Saludo a todos los participantes, a todos nuestros ponentes, a los amigos y colegas que hoy nos acompañan. Es un honor para mí abrir este segundo Congreso Internacional Humanismo y Sociedad, lo político, lo ético y lo humano en tiempos de incertidumbre. Nos reunimos hoy en un contexto global que está marcado por desafíos complejos y tiempos de inestabilidad y crisis. Y no lo hacemos para explorar y reflexionar los grandes temas que hoy moldean nuestro presente y futuro. Vivimos una era en la que los problemas parecen multiplicarse. Crisis climática, desigualdad económica, conflictos geopolíticos, crisis sanitarias globales. Retos que nos presentan magnitudes sin precedentes y que evocan una visión apocalíptica similar a la que la humanidad ha experimentado en etapas anteriores. Es así como nuestra especie ha enfrentado situaciones que parecían insuperables, pero que hemos aprendido a transformar esas adversidades en oportunidades de cambio y renovación. A lo largo de la historia, la humanidad ha mostrado esa asombrosa capacidad para construir soluciones a partir del caos. La creación de la vacuna contra el cólera en el siglo XIX, el esfuerzo colectivo por reconstruir Europa y Asia post Segunda Guerra Mundial, las iniciativas globales y locales para enfrentar la hambruna, la sequía, la inequidad, la pobreza y las nuevas pandemias, entre otras, son testamentos de nuestra resiliencia y capacidad para superar los retos más desafiantes. Recientemente, las dos guerras mundiales del siglo XX sembraron caos y desesperanza, pero también dieron nacimiento a derechos humanos y a la cooperación internacional. También creamos la Organización de las Naciones Unidas y firmamos tratados fundamentales para la paz y la dignidad humana, que siguen siendo hoy el pilar en el desarrollo de las sociedades y los territorios. Hoy enfrentamos un mundo en el que la tecnología avanza a un ritmo muy vertiginoso, donde la globalización presenta oportunidades, pero también muchos desafíos. El cambio climático amenaza nuestro equilibrio ecológico y parecemos retroceder en materia de acceso a los derechos humanos y aumentar la concentración de la riqueza, dificultando con ello el acceso a los beneficios del desarrollo a la gran mayoría de la población. Sin embargo, en medio de toda esta incertidumbre, encontramos esperanza y dirección en la capacidad humana para la reflexión, la acción y el cuidado mutuo. La reflexión que nos permite entender la magnitud de los problemas que enfrentamos e idear posibles soluciones. La acción que nos impulsa a llevar nuestras ideas a iniciativas concretas que transformen nuestras sociedades. Y el cuidado mutuo, y quiero hacer especial énfasis en este punto, que nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, compartimos un destino común y que el bienestar de cada ser vivo, más allá de solo los humanos, está entrelazado con la existencia misma. En este congreso tendremos entonces la oportunidad de continuar esta tradición. Estamos aquí no solo para analizar los problemas que enfrentamos, sino y particularmente para inspirarnos de las experiencias del pasado y de las soluciones innovadoras que se están desarrollando en el presente.
Nuestro propósito es fortalecer los vínculos entre lo político, lo ético y lo humano para que podamos construir un futuro más justo, equitativo y esperanzador para la vida. Agradezco su presencia y participación. Los animo a aprovechar al máximo las reflexiones, las discusiones, los intercambios y las oportunidades de colaboración que surgen en estos 2 días. Juntos podemos enfrentar desafíos con nuestra sabiduría, empatía, compasión y compromiso, necesarios todos para construir un mejor mañana. Bienvenidos al segundo Congreso Internacional Humanismo y Sociedad. Que este encuentro sea un faro de esperanza y un catalizador para la transformación de nuestra distopía en una nueva utopía y para trascender la importancia personal a la acción colectiva y del egoísmo al cuidado mutuo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, yo creo que con esa reflexión inicial ya sabemos lo que nos espera en ese segundo congreso. Los invitamos a ser supremamente participativos. De pronto, si no vamos a tener mucho espacio como para habilitar los micrófonos, que sí nos vayan copiando en el chat. Nos convoca a todos a hacer esas reflexiones tan importantes, como lo mencionaba al inicio, desde todas las profesiones. Yo como comunicadora periodista también me encuentro muy interesada, además de acompañarlos en la presentación de estos temas que hoy nos presenta el Congreso. Saquen lapicero y también su libreta para que tomen nota, o en el mismo computador también pueden hacer entonces las anotaciones para que de aquí el día de hoy salgamos transformados también en pensamiento. Vea, por acá nos está saludando Germán de UNAC. Muchísimas gracias, Hernán. Nos saludan también desde Cartagena, desde Medellín. Qué rico, desde Cali. Vean qué emocionante esto, que las tecnologías nos permiten también conectarnos con personas de diferentes ciudades. Y aquí se terminan de ir conectando los invitados. Voy a volver a dar un saludito súper rápido porque cuando inicié no teníamos todas las personas que tenemos conectadas ahora. Aquí cada que miro el número se nos va aumentando. Yo sé que algunos vienen del receso del almuerzo y seguramente entonces ya vamos a ir dando inicio. Yo quisiera confirmar entonces que ya tenemos a nuestros invitados aquí, Viviana, Juan Jacobo Agudelo y el señor Héctor Mauricio Mazo Álvarez. Nos confirman si ya están entonces aquí conectados y si tienen habilitado el micrófono para que demos inicio entonces con la primera conferencia o conversatorio que nos invita. Esta se denomina la incertidumbre en la contemporaneidad. Esta palabra está bastante difícil de pronunciar, pero con un significado bastante grande. Vivi, ¿nos confirmas, porfa? Y también nos confirma el señor Héctor Mauricio, me levanta la manito por allí o nos va habilitando cámara para saber que ya están los tres aquí conectados en este momento. Melissa, estamos los tres acá en la sala de telepresencia de la universidad. Perfecto. Maravilloso. Listo. Entonces, damos inicio, como les mencionaba, quiero hacer la presentación. Ya Viviana nos acaba de dar un saludo muy especial. Yo les voy a contar, Viviana, en su formación profesional, ella es trabajadora social, magíster en estudios urbanos regionales, investigadora del cuerpo como territorio político y humano, y es creadora de la Escuela de Placer, docente de la Dirección de Humanidades de la institución de Remington y coordinadora de este segundo Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad. Entonces, Viviana, con este reto tan importante, que esta jornada, además de ser exitosa en número de asistentes, también lo sea en el conocimiento que ustedes hoy van a sembrarnos aquí en esta mente. También nos acompaña entonces Héctor Mauricio Mazo Álvarez. Él es licenciado en Filosofía y Letras, profesional en Psicología. Él es magíster en Ética y doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y con una producción académica en diferentes áreas: ética, bioética, salud. Es asesor de trabajo de grados, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de Remington, docente de la Facultad también del programa de Enfermería de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro del Grupo de Investigación en Cuidado de UPB, miembro de Comité de Ética e Investigación en la ciudad de Medellín. Un buen perfil, Héctor, con bastante conocimiento y experiencia en estos temas que vamos a abordar el día de hoy. Y también nos acompaña por aquí Juan Jacobo Agudelo Galeano. Pues levanten la manito a ver para que los vayan conociendo. Juan Jacobo, no los conocen. Héctor, Mauricio, levanten la mano. Por descarte es usted, ¿cierto? Hay dos hombres en la sala y por supuesto las mujeres en la mitad, al mando pues del Congreso, Viviana.
ya Viviana la conocieron. Nos acompaña entonces Juan Jacobo. Él en este momento está cursando un doctorado en Ciencias Cognitivas en la Universidad Autónoma de Manizales. Es magíster en estudios políticos, especialista en gobierno municipal, historiador, psicólogo y estudiante de pregrado de Economía en la Universidad de Manizales, integrante del grupo de investigación GESE de Uniremto. Entonces, vean, aquí tenemos personalidades bien importantes con unos perfiles bastante interesantes con este primer tema que vamos a abordar. Entonces, como es un conversatorio, ellos están allá junticos ya coordinando cómo van a ser las intervenciones. Antes de que empiecen, aquí me gusta, digamos, durante el congreso voy a estar dando saluditos. También por acá nos saluda María Mercedes desde Uniremington Medellín. Nos saludan desde Ibagué, Óscar Augusto Sotomayor. Desde Caldas, Antioquia, un saludo muy especial para Lady. También nos acompaña desde la Universidad Católica Luisa Amigó. Luisa, desde Neiva Huila. Bueno, no, esto está aquí delicioso, pues esta presencia de todo el país, y además que Uniremington tiene más de 30 sedes en Colombia, y también nos acompañan entonces los asistentes de otras universidades. Y por acá Jocelyn nos saluda. Hola, qué saludos tan efusivos, me alegra muchísimo. Jocelyn López nos saluda desde Cartagena. Gracias, Jocelyn, por estar ahí súper conectada. Ya tenemos más de 50 personas en línea. Ahora sí les cedo los micrófonos para que demos inicio con este primer conversatorio. Bienvenidos a todos. Bueno, buenas tardes, bienvenido profesor Mauricio, profesor Juan Jacobo, qué bueno tenerlos acá. Y yo quiero empezar preguntando, ¿por qué nos preocupa tanto la incertidumbre si se me antoja que es más natural la incertidumbre que el control y la planeación? Bueno, me parece una pregunta excelente para comenzar este conversatorio. Quiero primero agradecer la invitación por parte de Humanidades para poder participar en este evento tan supremamente interesante con el tema que ustedes han planteado. Pensaba, Diana, y las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, lo siguiente, para poder responder a tu pregunta. Vámonos un poquito a la historia, y cuando nos vamos a ubicar en las sabanas africanas, en el comienzo de la especie, piense que lo que animaba a los seres humanos inicialmente, en términos de su relación con el entorno, tenía que ver con la consecución de alimentos. Entonces, y eso va a ser durante cientos de años que los seres humanos vamos a ir en pos de buscar esos alimentos, con un entorno muy complejo y muy difícil, a que tuviéramos que elaborar ciertas certezas en aras de la sobrevivencia. Entonces, sabíamos que si andábamos solos éramos fáciles víctimas de los predadores. Sabíamos que si nos alejábamos del grupo con el que estábamos, también tranquilamente nos podíamos perder y por ende podíamos perder la vida. Esas búsquedas nos llevaron a elaborar ciertas certezas de cómo debíamos comportarnos, qué tendríamos que hacer, dónde conseguir los alimentos, qué tipo de alimentos eran los que no nos servían, con qué tipo de animales nos podíamos relacionar, de qué tipo de animales teníamos que desconfiar, a qué horas en la jornada podíamos cazar, en qué horas definitivamente teníamos que descansar. Y eso, en términos biológicos, nos llevó a que nosotros elaboráramos ciertas certezas en aras de la sobrevivencia en términos biológicos. Nosotros hemos sido exploradores por naturaleza, entonces primero exploramos el entorno más cercano en busca de sus alimentos. Más adelante, en términos históricos, no solamente exploramos lo más cercano en términos de alimentos, explorábamos otras tierras, por ejemplo, en busca de otras tribus para poder hacer intercambios, ¿cierto? Todo lo que se generaba a partir del trueque, del relacionamiento con otros seres humanos. Más adelante, esas exploraciones ya no solamente eran en términos de alimentos, sino que comenzaron las exploraciones en términos de la religiosidad y la espiritualidad. Entonces mirábamos a las estrellas porque allá teníamos la convicción de que allá veníamos y que teníamos que volver. Por eso cada vez que nosotros hacemos referencia a los religiosos, siempre miramos hacia arriba. Más adelante ya no solamente era el término de las búsquedas religiosas, sino que eran búsquedas de pronto más místicas, mucho más espirituales. Pero finalmente siempre hemos sido unos buscadores. Pero en el ejercicio de buscar, siempre hacemos esa búsqueda en términos de certezas. Buscamos en la medida que nos sentimos seguros y podemos ir avanzando como con ciertos pasos de tranquilidad.
Después llega la filosofía y cuando llega la filosofía se da cuenta que no todas las búsquedas son hacia el exterior, porque comenzamos a entender que siempre cuando buscábamos de nosotros hacia afuera, relacionados con la naturaleza y con el entorno. La filosofía nos enseña que hay búsquedas que son interiores y que esas búsquedas interiores generalmente no nos llevan a certezas, sino que nos llevan a más preguntas y a una mayor incertidumbre. ¿Cuál es el tema acá? Que es que no todos están preparados para afrontar la incertidumbre. La gran mayoría de las personas se mueven sobre la seguridad de la certeza y sobre eso construimos nosotros la vida. Si no tuviéramos certezas, no podríamos tener proyectos ni éticos, ni políticos, ni sociales. Pensamos que podemos construir eso porque tenemos ciertas seguridades. Y sobre esas seguridades hemos ido construyendo sociedad. Pero tú das en un punto que es muy especial. Es que son construcciones sociales que nosotros hacemos. Esas construcciones parten de la percepción que nosotros tenemos. Y la percepción es total, absolutamente subjetiva. Nosotros no nos movemos por certezas. Realmente la vida se mueve por incertidumbres. Y son esas incertidumbres las que van a determinar realmente lo que nosotros somos. Aquí hay algo muy particular y que vale la pena que lo desarrollemos también un poco. En términos biológicos, ya decíamos, el certezas es poder garantizar que sobrevivimos en términos de la biología, pero nuestro desarrollo como individuos y nuestro desarrollo como seres humanos, como personas, no está determinado por la certeza de la sobrevivencia de la especie. Nosotros evolucionamos como individuos cuando somos capaces de enfrentar esas incertidumbres. Entonces se nos coloca un reto adicional y es que muchas veces para poder responder a esas preguntas y poder habitar en la incertidumbre, nos toca hacer nuestras propias construcciones más allá de la seguridad que tenemos en términos sociales. Entonces tenemos esa doble condición. Tenemos la condición de, como especie necesitamos de la certeza para poder construir todo lo que hemos construido. Y nuestra biología nos lleva a que sea de esta manera que se tiene que realizar. Pero nosotros, ya no como especie, sino como individuos, evolucionamos. Es a partir de la duda y de la incertidumbre. Recuerden lo que les decía ahorita de la parte filosófica. El filósofo se da cuenta que la búsqueda no es exterior, que la búsqueda es interior. Pero ¿qué pasa con el filósofo cuando comienza a preguntarse? Cuando el filósofo comienza a cuestionarse, comienza a colocar cierta relatividad a los conocimientos adquiridos. El filósofo se cuestiona por la existencia de Dios. El filósofo se cuestiona por la legitimidad de las instituciones. El filósofo se cuestiona por los hábitos y costumbres que tenemos en términos sociales. El filósofo se cuestiona por lo que hemos construido y la validez y la legitimidad de todo lo que hemos construido. Y esa es la doble condición que nosotros tenemos. Obviamente, esto no solamente va a tener implicaciones desde el punto de vista biológico, sino que va a tener incluso repercusiones desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista filosófico, ético, político, a partir de esta dualidad que tenemos. Gracias, Vivi. No, aquí escuchando pues muy atentamente al profesor Mauricio, empiezo a considerar varios asuntos. El profesor habla directamente pues, del tema de la supervivencia. Biológicamente, yo creo que todo el discurso evolutivo nos ubicó en la escala superior. Pues fue una gran ventaja para nosotros, pero también nos hizo creer que prácticamente éramos imbatibles, ¿no? Y en esa medida yo creo que ahorita el tema del COVID nos demostró, aunque ya en antaño pues se habían dado pandemias, ¿cierto? Toda esta serie de difusión de virus y demás, que ya habían tenido un impacto directo, ¿sí? No obstante, el COVID nos volvió a poner en un lugar de fragilidad porque son los virus o son pequeños microorganismos realmente los que, incluso lo que en teoría ya teníamos certeza desde el punto de vista biológico, ya no lo tenemos, ¿cierto? Somos seres débiles, dispuestos directamente a que uno de estos virus, o incluso una bacteria, pueda menguarnos y extinguirnos.
A eso le sumamos finalmente que la contemporaneidad no logró dar respuesta, digamos, a esa promesa completa de progreso, de desarrollo, de que en la razón que habíamos adquirido directamente en la modernidad ya era posible directamente avanzar, no ya lo que hubiéramos conseguido en un momento dado, ¿cierto? Habíamos roto las cadenas propias del teocentrismo, producto de la Edad Media, y la razón nos empoderaba a nosotros como especie, ¿cierto? Y entonces en esa medida empiezan todas esas preguntas que plantea Mauro, y en esta medida yo creo que muchas de estas no logran ser solventadas, claro, aunque estamos en, digamos, la condición natural de ser humano, digamos, en la incertidumbre que nos planteamos, hemos logrado también dar algunas respuestas, por lo menos algunas soluciones transitorias a muchas de las preguntas que hoy nos hacemos. Pero en esa medida le sumamos otro asunto, ya lo biológico queda, se vuelve endeble, y le sumamos el tema sociopolítico, la estructura macro, ¿cierto? Y esta estructura macro, desde el punto de vista político, económico y social, tampoco da las respuestas requeridas o necesarias para podernos sentir tranquilos, ¿no? Entonces vemos incertidumbre en lo político, incertidumbre en lo económico. Hoy la democracia viene retrocediendo enormemente en el mundo occidental, porque hay que hacer, pues, ser muy cuidadoso cuando hablamos de que el mundo es democrático, ¿no? Hay otras formas de gobierno que conviven en el mundo como tal con la democracia. Pero lo particular es que la democracia que tanto hemos exalzado en Occidente y en estos países, hoy está en un retroceso significativo, incluso en países que consideramos democráticos, ¿cierto? Entonces ni siquiera hay certeza de eso, ¿cierto? Algo que tanto hemos defendido, esta forma de gobierno, hoy nos entrega la certeza de sentirnos libres y poder participar siendo parte de la economía política. Igualmente, el tema económico hoy es muy endeble, es muy frágil. Los países desarrollados están demostrando que incluso tienen, digamos, retrocesos significativos a nivel económico. Y la pandemia demostró también una serie de fisuras en el sistema capitalista fuertemente, ¿no? Entonces hoy hay contratos que no tienen, digamos, una continuidad, contratos que finalmente pues son más endebles, a pesar de que puede haber avances desde el punto de vista normativo. Las realidades implican también que hay informalidad, que hay contratos por debajo, las migraciones también afectan las posibilidades también de contratación no solo para los migrantes, sino para los individuos locales como tal. Entonces vamos viendo un escenario muy complejo, muy difícil, que aunque sí, asumimos que la incertidumbre nos ha acompañado desde el transcurso de la historia, hubo un momento en que por lo menos teníamos la supuesta certeza de que habíamos encontrado muchas respuestas y habíamos logrado, digamos, una serie de condiciones mínimas para sentirnos dignos. No quiero dejarlo ahí con esa palabra dignos. Bueno, yo los escucho y yo insisto en que la certeza de pronto no ha sido tan cierta, porque creo que esos actos que hemos tenido individuales y sociales, en mi criterio, obedecen más como a unos ciertos actos de fe y a unas apuestas colectivas que en su momento fueron por la religión, en su momento fueron por la política. Y yo siento que después de que se nos cayó el metarrelato de la política, no ha habido nada que logre congregarnos nuevamente como sociedad y ponernos a mirar en esa perspectiva esperanzadora. La tecnología hoy es un gran relato, ¿sí? Todos tenemos mínimo un celular y 200 aparatos en la casa, pero nuestra relación con la tecnología no se me hace una relación tan consciente. Sí, nosotros usamos esos aparatos, pero no siento que ni siquiera tengamos claridad de la forma en la que esta tecnología nos viene transformando a nosotros mismos, como individuos y como sociedad. Entonces, sigo pensando yo que esas certezas que hemos caminado realmente no han sido ciertas, han sido como saltos de fe. No sé si la palabra fe sea la más exacta ahí, pero son como saltos de fe que como sociedades hemos hecho. En el caso nuestro, pues la sociedad occidental, habría que contar otra historia si habláramos de Oriente, pero comparto con el profesor Juan Jacobo. Yo creo que la democracia está en crisis, pero creo que también hay que hacerle hoy una pregunta a la democracia, y es que si bien la democracia es el poder de las masas, ¿están realmente las masas asumiendo con la responsabilidad que implica las decisiones que tienen que tomar? Hoy, frente a una cosa como la inteligencia artificial, por ejemplo, realmente hay tanta gente sabiendo del tema como para tomar decisiones informadas respecto a ello. O eso lo vamos relegando y lo vamos dejando un poquito de expertos, que son los que finalmente van marcando como la ruta. Y pongo como ejemplo el tema de la inteligencia artificial, pero aplica para el tema de salud, precisamente lo que pasó con la reciente pandemia.
¿quién sabía finalmente qué era lo que nos estábamos poniendo, ¿cierto? ¿Qué nos aplicamos cuando nos aplicamos la vacuna? Quedan las respuestas en muy pocas manos, pero volvemos a hacer como actos de fe. Pero para mí, de fondo, el problema está en que hoy no hay un metarrelato, y eso pasó hace mucho rato, que diría yo que de la Segunda Guerra Mundial hacia acá, nosotros como sociedad occidental no tenemos un algo que nos congregue realmente y que nos diga, uy, listo, caminemos todos hacia allí, porque incluso la perspectiva frente al desarrollo, incluido el económico, es bastante compleja. O sea, hemos creado la mayor riqueza de la historia, pero esa riqueza no nos ha traído más desarrollo. Esa riqueza no ha significado la reducción de la pobreza. Esa riqueza no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad a todas las poblaciones. Entonces, yo no sé si sea solo que seamos democráticos. Yo creo que otras preguntas ahí, la democracia por sí sola no alcanza para garantizar esas cosas, ¿cierto? Ni el discurso de los derechos, que no voy a ser tampoco tan irresponsable. Creo que es una tremendísima ganancia social tener derechos humanos y que además se validen jurídicamente y que haya instrumentos para incluso reclamárselo a los estados. Nosotros, los que estamos aquí sentados y probablemente muchos de los que nos escuchan, somos gozantes de que eso suceda, pero no es un asunto masivo. Y creo que se nos ha ido como embolatando el propósito de que sea masivo. Ahí dejo. Yo quiero retomar varios de los aspectos que ustedes trabajan para enmarcarlos como en vías pues, de lo que nos anima a estar juntos aquí conversando, y es el tema de la incertidumbre. Cuando nosotros nos vamos a la etimología de la palabra, nos encontramos que incertidumbre es la falta de certezas. Ya tú lo has mencionado, Viviana, reiterativamente. Y esa falta de certezas puede obedecer a varios factores o a varias causas. La primera de ellas es porque no tenemos suficiente información. Bajo esta perspectiva, el escenario se convierte en un escenario que puede causar terror. Y utilizo deliberadamente la palabra terror, ya justifico a renglón seguido por qué la estoy utilizando. Nosotros somos la primera generación que está experimentando cambios profundos en términos sociales dentro de nuestra propia vida. Voy a explicar lo siguiente para poder darle la importancia a esta frase o a este señalamiento. Cuando nosotros conversamos con las generaciones que nos antecedieron, con las de los padres y las de los abuelos, ellos nos contaban cosas que para nosotros hoy en día son muy complejas y muy difíciles. Nuestros papás generalmente trabajaron en una empresa, toda la vida. En la casa de cada uno de nosotros estaban los long play. Le quiero decir a las nuevas generaciones lo siguiente, que es muy interesante. El long play es un acetato, vinilo, ¿cierto? Un disco donde uno colocaba lado A y lado B, ¿cierto? Para poder escuchar música. Se rayaba. ¿Cierto? Y eso se rayaba, y eso ya no se podía rescatar. Pero en las casas de todos nosotros, de los que hoy estamos acá, me perdonas porque no sé, no me toca de ser muy sardina, sí, perdóname, pero yo no sé creas que tanto, Mauro. A Jacob a mí sí nos tocó que en las casas de nosotros estaban los acetatos cada año, porque en diciembre siempre sí. Las empresas los daban 14 cañonazos. Pues los 14 cañonazos, ¿cierto? Pero ¿a qué voy con esto? A que nuestros papás, todos estuvieron en una misma empresa y le debían a esa empresa, le debían la casa, la educación de sus hijos, debían el carro, les debían lo que, ¿cierto? Lo que habían conseguido en términos materiales en la vida. Listo, eso nos cuentan a nosotros los abuelos y eso nos cuentan nuestros padres. ¿Nosotros a qué nos enfrentamos hoy? A una situación y un panorama total y absolutamente distinto. Nos enfrentamos a una incertidumbre en términos laborales, porque el mercado es muy complejo, porque la economía es muy difícil, porque se manejan altos niveles de rotación, porque las personas ya no buscan lo mismo, ¿cierto? Habría que preguntarnos si es que no buscan o es que no encuentran lo mismo, ¿cierto? En el orden de la ética, el orden de esa pregunta es muy importante. Entonces nosotros somos una generación que, por ejemplo, frente al mundo de lo laboral, tenemos un espejo que nos apunta hacia el pasado, que es muy distinto al espejo que apunta hacia el futuro. Y eso se da en todos los aspectos.
Ahorita estaba en clase conversando con mis estudiantes y discutíamos acerca de qué legitimaba la posibilidad de tener relaciones con otra persona en términos de intimidad. Y les decía, muchachos, hace un par de décadas era el matrimonio. Yo podía estar con alguien porque estaba casado. Y resulta que pues, de un par de décadas para acá, eso se transforma y ya no es el matrimonio. Yo puedo estar con una persona porque la amo. Pero hoy ya ese tampoco es el criterio. Hoy el criterio es el deseo. Estoy con alguien porque quiero hacerlo. Y cuando nosotros vamos mirando todo a futuro, nos damos cuenta que ni siquiera nosotros tenemos la certeza cuando miramos a 10, 15, 20 años. Entonces la pregunta a Jacobo, nos faltan 15 años para jubilarnos. ¿Será que a mí menos. Hermanito, ¿será que no vamos a alcanzar a jubilarnos? ¿Será que no vamos a alcanzar a jubilar de las empresas donde estamos laborando? ¿Será que el sistema colapsará como muestran de punto algunos pesimistas en términos, por ejemplo, desde la economía? Si miramos la parte económica, la parte política, la parte social a futuro, nos damos cuenta que la tecnología nos introduce en unos cambios tan acelerados que nosotros somos la primera generación que vamos a ir en tiempo real algo total, absolutamente distinto a lo que estamos viviendo hoy en día. En mi bolso, cuando yo comencé a ser docente, hace 20 y pico de años, ¿saben qué había? Tizas. Yo tenía una cartucherita con un borrador y con unas tizas. Sí. Ahí saben que lo bonito que fue aquí en la Corporación Universitaria Reina. Y los tableros eran verdes. Me tocó el tablero verde. Me tocaron las tizas y me tocaron los borradores. Hoy me estoy conectando, 15, 20 años después me estoy conectando con estudiantes que están en otras ciudades y qué rico poder compartir con ellos en otras ciudades. Es una lástima porque hace unos años le invitaron a una de esas ciudades. Listo, ya nos perdemos de compartir con ellos en vivo y en directo, pero bueno, la tecnología me facilita eso. Si tú me preguntas qué me va a permitir la tecnología dentro de 10, 12 años, que si Dios quiere te vamos a estar acá, ¿cierto? Si Dios quiere, te vamos a estar acá. La cara de Jacobo no es muy confiable. No tengo ni idea de la tecnología, qué posibilidades nos va a arrojar. Y eso nos genera incertidumbre. Pero les voy a contar algo. ¿Qué pasa con la incertidumbre? Porque quiero conectar lo que ustedes dos decían ahorita. ¿Qué pasa con la incertidumbre en términos físicos, en términos fisiológicos? Una cosa maravillosa. ¿Saben en qué se convierte la incertidumbre? ¿Saben mi cerebro en qué la convierte? Mi cerebro convierte la incertidumbre en una emoción tenaz y que la tenemos que trabajar y que la tenemos que abordar aquí, el miedo. La incertidumbre en términos psicológicos se convierte en miedo, con todas las implicaciones que esto tiene. Ya nos damos cuenta porque esta es la generación de la ansiedad. Listo. Y de todos los derivados de la ansiedad. Listo. Ahí tenemos otra lista de discusión bien interesante. Pero no solamente es qué pasa en términos psicológicos. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro? Tú que estás trabajando, Jacob, a esta parte neurocognitiva, ¿qué le pasa a nuestro cerebro frente al tema de la incertidumbre? Lo convierte en todo el tema de pensamiento anticipatorio. ¿Y qué es el pensamiento anticipatorio? Sor Juana Inés de la Cruz decía que esta es la loca de la casa. Y que cuando la vida comienza a ser gobernada por esta loca, la vida se convierte en algo insoportable. Entonces, hay algo que nos sucede en términos emocionales, en términos cognitivos, pero también hay algo que nos sucede en términos neurológicos y en términos perceptivos. El pensamiento anticipatorio se convierte en algo terrorífico. ¿Se acuerdan que les dije, voy a utilizar deliberadamente este concepto? ¿Y por qué se convierte en algo terrorífico? Hay una psiquiatra que a mí me encanta que se llama Marian Rojas Estapé, que es maravillosa española, se la recomiendo para que miren sus podcasts y sus videos que están al alcance de todas las personas en YouTube. Y Marian Rojas Estapé nos coloca frente a una situación bien particular. ¿Y saben cuál es? El tema de cuando nosotros caemos bajo la figura del pensamiento anticipatorio, lo que sucede es que
nos volvemos presas de nuestro propio pensamiento y entramos en pánico por una cantidad de situaciones, ella ya lo señala. 95% de las cosas que nos producen terror a futuro nunca van a pasar. Entonces, ¿cómo vimos nosotros? Preocupados porque vamos a perder el trabajo, preocupados porque no tenemos cómo pagar las cuentas, preocupados porque no sabemos si van a aceptar lo que estoy proponiendo, preocupados porque no sabemos el impacto que va a tener lo que estoy realizando, preocupados porque no sabemos si vamos a estar acordes a las expectativas y necesidades del medio, preocupados porque no sabemos cómo va a ir en la exposición de ahorita, preocupados porque el jefe se incapacitó y me toca hacer este tipo de vainas. Y ese pensamiento anticipatorio se me convierte en un dictador, y como todo dictador es total absolutamente tiránico. La mayoría de las personas tienen una vida donde están tiranizados por sus propios pensamientos y por situaciones que nunca en la vida realmente van a llegar a ocurrir. Sí, no. Yo comparto contigo que sí tenemos un pensamiento que además es anticipatorio, pero casi siempre anticipatorio negativo. Casi nunca nos hacemos paraísos a futuro. Pero adicional a eso, creo que también me preocupa un poco de ese discurso generalizado, como que toda la responsabilidad se ponga sobre el individuo, porque hoy tenemos retos que no se resuelven de manera individual, ¿sí? Digamos, yo en el positivismo tóxico, tenemos que vivir felices todo el tiempo, no, me parece peligrosísimo ese discurso. Primero, porque le dice a usted que usted como individuo tiene que ser capaz con un contexto que no necesariamente está en favor de lo que usted está buscando, ¿sí? Y segundo, porque nos desvincula como comunidad, y eso me parece peligrosísimo, ¿sí? Parte de nuestro tema hoy es que creemos que estamos solos en el mundo y que todo lo tenemos que resolver solos, ¿sí? El asunto de la vivienda, por ejemplo, no es un problema individual, es un problema social. Pero si yo me paro desde ese lugar, entonces yo, es que el malo soy yo, que no tengo el ahorro suficiente, que no gano lo suficiente para comprarme esa vivienda de 2.000 millones de pesos, en el caso de nuestra ciudad. Y no, hay un tema con la tierra, con lo que pasa, con la generación de riquezas a través de... Entonces creo que sí, no, como que sí hay una parte que tengo que aprender a vivir para que no me mate la ansiedad. Creo que ahí el aporte de la psicología y la psiquiatría viene siendo bastante importante, pero creo que esos temas de ansiedad, depresión, estrés crónico son problemas sociales, porque finalmente son la respuesta fisiológica a un contexto que no está siendo coherente con los biorritmos humanos, que no está siendo coherente con la vida. ¿Sí? Hoy nuestros temas de producción no son coherentes con la vida, no respetan los ciclos de la vida. Y estamos yendo en contra de nosotros mismos. Antes lo hacíamos con las otras especies, ahora lo estamos haciendo incluso por nosotros mismos. Nos estamos poniendo a nosotros en la perspectiva de ser simplemente un medio más de producción. Y eso es peligrosísimo. Y con la educación también está como la pregunta, bueno, ¿la educación está para enseñarnos a adaptarnos al medio? O esperaría yo que no, la educación es para pensarnos otros futuros posibles, disruptivos que no se nos han ocurrido, que no nos los hemos inventado. Y creo que por ese lado también hay que poner la pregunta. Para mí la incertidumbre viene con el miedo, pero también cuando todo está en vacío, también es la posibilidad de que haya cualquier cosa. El asunto es que nos cuesta mucho, ahí sí con la loca de la casa, salirnos del cajón, inventarnos otras posibilidades. Por eso decía en mi discurso de saludo, ojo, hay que pasar de esta distopía que tenemos todos en la cabeza, que nuestra mirada es muy pesimista, cómo brincamos a hacer de esto nuevamente una utopía. ¿Cómo nos ponemos a pensar en este planeta de otra manera? Más allá del apocalipsis de la inteligencia artificial, se va a apoderar de todo, nos va a exterminar, el colapso climático, porque esa es la narrativa que tenemos hoy. Y nos la refuerzan de todas las maneras, películas, series, los cómics, por todos los medios, eso es lo que nos están contando. Entonces, ¿cómo nos inventamos otros mundos posibles? Porque eso es lo que nos ha caracterizado como especie. Ser capaz de inventarnos otras cosas precisamente en los momentos más cataclísmicos, entre comillas. Bueno, escuchándolos aquí atentamente, yo quiero como puntualizar algunas cositas que quiero retomar de lo que ustedes vienen diciendo. Yo creo que a todo esto pues que hemos venido hablando, el progreso significativo, el avance significativo que hemos tenido en los últimos años, ¿cierto? Realmente el siglo XX fue el siglo de mayor avance en la historia de la humanidad, ¿cierto? Comparado con los siglos posteriores, o sea, prácticamente en un solo siglo logramos avanzar lo que no nos hubiéramos
pensado en siglos previos, ¿cierto? Y estos 24 años que llevamos del siglo XXI, pues mucho más. ¿Sí? Como dice Mauricio, pues finalmente ya en menor tiempo cada vez vemos más los avances y los estamos viendo en tiempo real, ¿cierto? Que es algo bastante importante que nos señala Mauricio. Además hay que considerar algo, ya. Por allá en 1947, Harry Truman, espero que no se me escapa la fecha precisamente, presidente de los Estados Unidos, dio un discurso y habló del tema del progreso, ¿cierto? Y en ese discurso del progreso, él planteó la idea de que el progreso pues había que llevarlo a otras regiones, a otros lugares, ¿no? Pensando pues también en las condiciones de países que desde una perspectiva se denominan países tercermundistas y se refería pues fundamentalmente a estos países de América Latina como tal. Esa idea y esa pretensión de progreso, como muy bien lo señalaba Mauricio, en los casos, sobre todo en nuestros padres pues que trabajaron, mi papá pues falleció en el año 2013, pero mi papá trabajó 39 años, 30, algo así, pues en la misma empresa y sí, logramos conseguir pues muchas cosas ahí. Yo logré estudiar pues a partir también de ese esfuerzo que hizo mi padre y que hizo toda la familia como tal, pero es eso, había una estabilidad, por lo menos desde esa idea como tal, ¿no? Pero esa idea de progreso en la que pues conectamos el concepto de crecimiento económico, en la que se podía, o en la que había una pretensión de la distribución, ¿cierto? Lo que tanto se habla, distribuyamos pues para todos, para que les alcance un pedacito y tengas unas condiciones mejores de vida, ¿sí? Directamente, eso no se cumplió finalmente. Eso no se cumplió, eso tiene que ver con el sistema, como yo lo mencioné ahorita, el sistema de alguna forma incumplió. Y ahí quiero ir también un poco a las ideas dadas por el liberalismo, ¿cierto? El liberalismo planteó el ejercicio de la libertad y tú puedes hacer lo que quieras y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? La libertad individual como tal y en diferentes escenarios, Pero a la vez, hoy hay algunas vertientes liberales, y ahí es importante distinguir el liberalismo económico del liberalismo político, que empiezan a chocar con esa idea, ¿cierto? Bueno, tanta libertad sí, pero así no, ¿cierto? Entonces ahí vamos encontrando esos dilemas también, ¿cierto? Lo que el liberalismo finalmente no ha logrado tampoco dar en términos de lo práctico, y ahí lo decía Marx, ¿cierto? Marx y Engels decían que es que los cambios se dan en la estructura, en términos de lo material, ¿cierto? En lo material, o sea, el asunto del idealismo muy bacano y chévere, pero finalmente no, la lucha se hace en el aspecto de lo material y si evidenciamos cambios de lo material, pues finalmente eso va a modificar las formas de pensamiento de las personas, ¿cierto? Entonces ahí habría, pues, digamos, simplemente estoy planteando una postura, ¿sí? Pero yo creo que hay una vía también, o sea, es que si los cambios, pues yo puedo tener muchas ideas en la cabeza, pero si eso no se llevan a lo práctico, pues nos vamos a quedar directamente en ese escenario como tal. Quiero plantear algo también, hablábamos ahorita de todos estos trastornos o problemas de salud mental que hoy se vienen dando, no lo planteaba. Yo creo que las redes sociales han jugado un papel significativo también en eso. Las redes sociales han democratizado la información maravillosamente, ¿cierto? Yo siempre, bueno, ahorita que estaba pensando sobre esto, mi cabeza traía a colación el libro de George Orwell, 1984. Ahí se habla pues del control de la información y me acordaba del Ministerio de la Verdad, ¿no? Maravilloso texto, también lo recomiendo para que lo lean, ¿no? Ministerio de la Verdad. Entonces, que si había una noticia que afectaba al gobierno, el Ministerio de la Verdad la revisaba y la modificaba y se la volvía a presentar a la población, a la comunidad y la cambiaba. Entonces, la narrativa cambiaba, ¿cierto? Y hoy, a pesar de que las redes sociales democratizaron mucho, no hay un filtro en la información. Por lo tanto, dentro de la difusión masiva de información, de noticias falsas y de bulos, es sustancial y significativo. Entonces, la gente va a acabar de ajustar ya, o no saben qué creer o creen las cosas que no son. Entonces, ¿en qué nos paramos también? Porque además la difusión es masiva. Y eso quiere decir que, de alguna manera, las redes sociales, a pesar de que democratizaron, yo creería que no han logrado estimular el pensamiento crítico. De tanto que hablamos en las instituciones educativas, ya sean pues de diferentes niveles, pues sobre todo en las universidades, desarrollemos pensamiento crítico. Pero hay una pregunta, ¿realmente las redes sociales están ayudando a desarrollar ese pensamiento crítico o de alguna forma los están obstaculizando? Me queda esa inquietud, ¿sí? Yo creería que ni siquiera es una pregunta de las redes sociales, porque finalmente, ¿quién produce el contenido en las redes sociales? Lo hacemos nosotros. Yo creo que lo que estas plataformas han hecho es visibilizar lo lejos que estamos del pensamiento crítico y del pensamiento científico en pues, las personas del común, ¿no?
insisto, hay un pequeño sector muy concentrado en generar ciencia y pensamiento. Y hay un gran sector opinando sobre todo sin un criterio y sin realmente tomarse el trabajo de informar. Basta con mirar cuántos seguidores tiene una página científica, cuántos seguidores tiene un influencer que habla, no sé, de bailes y otra cosa. Entonces, yo creo que eso también habla como de las elecciones que hacemos como sociedad. No, yo lo dije ahorita cuando hablé de la democracia, es que yo no creo que a todos realmente nos interese pensar por colectivo, debería ser, pero como muchos deberes ser de lo humano, no se dan. Yo no sé si la gente en el común realmente tiene ganas de ocuparse de ese tipo de preguntas tan angustiantes. Incluso la pregunta, pero tú lo decías ahorita, no hay Dios, no hay Dios, la pregunta filosófica que nos hace, ¿cuánta gente está dispuesta a vivir con la angustia que genera tener una pregunta como esta encima? Puede ser más cómodo entretenerse. Y un poco me parece a mí que lo que las redes nos han mostrado es eso, que frente a todo esto, de pronto lo más fácil es entretenerse. A mí hay un fenómeno que se difunde mucho a través de redes que me llama en particular la atención y es todo este resurgimiento de los movimientos espirituales. Entonces, yo hago yoga, yo voy a 200 retiros, pero todo ese discurso refuerza el individualismo, porque el asunto es usted y usted cómo logra bajar y trascender esta vida, ¿sí? Pero no hay un asunto colectivo. Y hoy todos los discursos que yo veo más difundidos en redes, que son el medio por excelencia en el que hoy la gente consulta, van enfocados a promover ese lugar exacerbado del individuo. No tenemos construcciones colectivas, se nos olvidó que eso colectivo existe. Y pues lo que nos ha traído hasta acá no es la gran inteligencia de un hombre, es la inteligencia sumada de muchos seres que decidieron actuar en conjunto. ¿Sí? Hay una antropóloga, se me escapa en este momento el nombre, que dice que el primer signo de civilización humana fue un hueso curado. Y es el primer símbolo de civilización precisamente porque da cuenta de que alguien se ocupó de otro, que tuvo la tarea, hizo la tarea de cuidarlo y procurarle un bien que no podía proveerse por sí mismo. Entonces, si nuestro punto de partida es la colaboración y no la competencia, que ahí estamos medio embolatados también en lo que estamos haciendo, ¿qué pasa con esos discursos y todo lo que nos están promoviendo es yo puedo solo, yo soy solo, yo estoy solo, todo lo que logro es solo y pues resulta que no. Aparte de que no es posible, no es sostenible. En medios urbanos menos. Pues, ejemplos cotidianos, ya ni siquiera preparamos la comida que nos hacemos, que comemos. La compramos, no la cultivamos. Yo no tengo ni la menor idea cómo se cultiva nada. O sea, somos así de frágiles, aunque creamos que no somos. Las personas que habitamos en los cascos urbanos somos los más frágiles de todo. Un campesino, una hecatombe, se acaba el wifi, nos quitan el internet. Al campesino no pasa nada, pasa para nosotros, que estamos en medio de estos tan construidos artificialmente. Sí, pero volviendo a la incertidumbre, voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo que yo digo. ¿Cómo afecta esa incertidumbre nuestra comprensión de la trascendencia y el sentido de la vida? No, pero vamos a seguir entonces con lo que tú traías. Perfecto. Vamos a seguir con lo que tú traías porque, ¿sabes algo? Yo tengo una visión complementaria a lo que tú estás planteando. En ética hay un autor muy importante que se llama Gilles Lipovetsky y tiene una obra maravillosa que se llama El crepúsculo del deber. Y él hace una invitación ahí, y la invitación que hace es supremamente atinada a lo que tú estás planteando y dice, nosotros somos una sociedad individualista y hoy es imposible seguir sosteniendo la ética de máximos. Y es imposible seguir sosteniendo la ética de máximos porque estamos en una sociedad plural. Y dentro de esa pluralidad, la invitación no es cómo para que las personas piensen lo que piensen las mayorías, sino cómo hacemos para convivir en medio de la diferencia, sabiendo que tenemos que construir elementos comunes. La tarea que coloca Lipovetsky es tal, porque yo siempre he dicho, y lo llevo al plano más íntimo de cualquier forma de relación, que es la relación de pareja. Convivir con mi pareja por las cosas que a mí me enamoran de ellos es muy fácil. El reto es convivir con mi pareja por las cosas que me disgustan de ella. Ese es el reto realmente de convivir con alguien. Y ese es un reto que todos tenemos permanentemente, no solamente en nuestra relación de pareja, sino en términos sociales.
¿Qué es lo que se ha hecho históricamente? Anular esas pequeñas imperfecciones. Pero cuando anulamos las pequeñas imperfecciones aparecen varias preguntas. ¿Quién nombra las imperfecciones? ¿Quién las señala? ¿Cómo se borra? Porque la ética, ¿a gusto de quién? Me encanta eso que dices, Vivian. Por eso la ética de Lipovetsky dice, no, por el contrario, ¿cómo hacemos conviviendo, no a pesar de la diferencia, sino alegremente con la diferencia de él? Y pienso que gran parte de los movimientos que se dieron a nivel cultural y a nivel artístico durante gran parte del siglo XX, ya de manera, como lo hace el arte, de manera total, absolutamente clarividente, nos hacían esa invitación, ¿cierto? Todo lo que se propone, por ejemplo, en términos de la música, la llegada de movimientos como el blues, pero especialmente como el jazz en los Estados Unidos, ¿cierto? Los movimientos artísticos, por ejemplo, en términos de pintura, con los principales movimientos a comienzos del siglo XX, ya nos mostraban cómo teníamos que empezar a incorporar esa pequeña diferencia. Y es el reto gigantesco que nosotros tenemos y que lo llama ahorita. No es gratuito pues que la filosofía lo haya develado desde finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Yo te decía que contrario o complementario, mejor a lo que te estaba señalando, a mí no me parece descabellado, sino que me parece la consecuencia lógica, la llegada masiva, por ejemplo, de toda esta parte espiritual. Buda tiene una afirmación que me parece cautivante, que me parece bellísima. Buda dice que el camino más largo que una persona recorre es el que va a ser entre su pensamiento y su corazón. Porque cuando nosotros, recuerden que al principio les dije que lo importante era la manera como interpretábamos el mundo, que la filosofía era el que nos había mostrado. Pensábamos que las respuestas estaban afuera, las respuestas están adentro, pero lo importante es cómo interpretamos eso que está adentro. Entonces Buda, cuando propone que ese camino es muy largo, es porque la interpretación que le dimos nosotros a la ciencia también le pudo dar el mismo lugar que tenía el mito y que tenía la religión, porque le entregamos a la ciencia la obligación de responder por un asunto que es total, absolutamente subjetivo. Eso fue la gran obligación que le entregamos a la ciencia en el siglo XX. Yo soy del sector salud y quiero mucho mi sector salud y les puedo compartir con mucho cariño y con mucho afecto lo que sucede. ¿Saben cómo viven hoy la persona las enfermedades? Una persona se enferma, busca un especialista para que le entregue un diagnóstico y sobre ese diagnóstico le entregue un pronóstico de qué tiene que hacer para poderse mejorar. De lo que siempre aparece suspendido es la responsabilidad por la enfermedad. ¿Sabes qué hacían los romanos? Los romanos asumían la enfermedad en un sentido muy ético, en un sentido responsable. Si yo me enfermé es porque tengo que transformar algo en mi vida. La enfermedad no es un agente infeccioso, circunstancial, que llega a mi vida de manera fortuita o de manera accidental. Las enfermedades son biográficas. Y eso le pasa al señor que está muriendo de Alzheimer al final de su vida, como la persona que a los 20 años está con un cáncer de seno. Todas las enfermedades son biográficas, están directamente relacionadas con tu historia de vida. Pero nosotros no pensamos la enfermedad biográficamente. Nosotros pensamos la enfermedad bajo el modelo médico que tenemos en términos contemporáneos. Entonces le entregamos a la ciencia médica la obligación de la recuperación. Y cuando el paciente no se recupera, quien falló no fue el paciente. Quien falló fue la ciencia médica. Y así te puedo colocar muchísimos ejemplos de por qué la ciencia terminó convirtiéndose no por lo que ella es, sino por la interpretación que nosotros hicimos de la ciencia y en lo que se convirtió para nosotros los seres humanos. Y resulta que es que todo lleva a un camino mágico y maravilloso. ¿Y sabes cuál es? Que cuando Buda nos hace esa invitación de recorre el camino más largo que puedes recorrer, que es entre tu conocimiento, ¿cierto? Y tu ser espiritual, es porque esa transformación cuesta y cuesta muchísimo. Y entonces aquí ya nosotros de qué estamos hablando, de ampliación de conciencia, en términos de lo que hoy hablan, por ejemplo, las filosofías más esotéricas o más místicas, así que es la ampliación de conciencia. Todo lo que yo vivo en la vida es una invitación para que yo interprete
por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo y para qué lo estoy viviendo. Todo lo que tú te enfrentas tiene una razón de ser. Entonces, cuando yo propongo inicialmente un recorrido en términos personales, es porque nosotros generalmente abandonamos la responsabilidad de las transformaciones sociales porque pensamos que es ese gran otro, ese gran otro de George Orwell, como lo decías ahorita, el que haga la transformación social. Nada se transforma si yo no me he transformado, absolutamente nada. Pero tampoco basta que te transformes solo tú. No estaría tan seguro de eso, Viviana. Yo no estaría tan seguro de eso. ¿Sabes por qué? Y se lo digo permanentemente a los estudiantes en clase. ¿Qué observa uno entre las dinámicas de los jóvenes hoy en día? Dinámicas que son muy poco sanas. Como por ejemplo, buscan amor en los demás cuando ellos no lo sienten por ellos mismos. Buscan reconocimiento en los demás cuando ellos no se reconocen. Buscan respeto en los demás cuando ellos no se respetan. Yo no sé, Viviana, si esta sea el camino. Lo que sí sé es que cuando yo coloco la responsabilidad en el otro, no sucede absolutamente nada. Porque no hay ese ejercicio de responsabilización de cada uno frente a lo que estás viviendo y cómo lo estás viviendo. Yo no estoy desconociendo la importancia de lo institucional, pero si yo estoy en una institución que es generadora de mucha incertidumbre, lo primero que tendría que preguntarme es cuál es mi lugar en esta institución y cómo me relaciono yo con eso que me genera tanta incertidumbre. Voy a decir una cosa que puede sonar aterradora y pavorosa en un escenario de estos. Yo les digo a mis estudiantes, muchachos, ¿saben qué? A lo mejor el reto, mejor el propósito en la vida o el propósito en este proceso de formación que ustedes tienen no es sacarse un 4,5, porque si un 5, un 4,5 equivale a dejar de ser lo que ustedes son, a dejar de pasar tiempo de calidad con sus familias, con sus parejas. Les voy a decir una cosa desde ya. Y estas entradas y estas canas, créanme que tienen validez. ¿Y saben qué significa eso? ¿Saben qué significa eso, muchachos? Que no vale la pena. Hay tantos sacrificios que uno hace en la vida que no valen la pena. Porque estás persiguiendo los ideales que otro te está colocando. A nosotros quizás sabes que no hace falta ser más honestos con nosotros mismos, con la institución, le van a decir, hay cosas a las que yo no le marcho, hay cosas a las que yo no le camino, no se trata de un ejercicio de rebeldía incontrolada, se trata de un ejercicio de sensatez, de coherencia. En la parte espiritual, mira para dónde me llevas. En la parte de espiritualidad hay un concepto que es bellísimo, es la coherencia. Aprender a ser, sí, claro, aprender a ser coherente entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo expreso. Sí, bueno, voy a insistir en mi última idea. Yo creo que esa tarea hay que hacerla, sí, o sea, no estoy desresponsabilizando al individuo, es indispensable hacerlo. Cada uno debe asumir, hacerse sus propias preguntas y sus propias construcciones. Estoy de acuerdo contigo que no debemos quedarnos en el relato que nos vende otro, y menos en un relato tan mercantilizado como el que tenemos hoy, ¿no? Pero yo quiero insistir en la responsabilidad colectiva, porque bueno, tú juegas con la incertidumbre, logras manejarlo, vas al psiquiatra, te ponen un medicamento para que manejes la ansiedad. Eso es un relato muy normal hoy. Eso no resuelve el problema de fondo frente a la inestabilidad laboral, por ejemplo, ¿sí? Es más, te hace que te segregues de la discusión colectiva frente al tema. Hoy, reciclar en mi casa sí hace una diferencia en mi vida y en mi conciencia, pero solo no hace lo suficiente para que paremos en la cantidad de basuras que generamos, ¿sí? Entonces sí se necesita lo individual, pero lo colectivo yo seguiré insistiendo. Ahí también pues como una postura personal es indispensable y me parece que parte de nuestra crisis hoy nace justamente en que estamos olvidando la acción colectiva. Y además resalto que, abonando a lo que decía Jacobo, yo tengo una percepción y es que este sistema tiene una tremenda capacidad para absorber todo lo que se le opone. Todos los movimientos que se le han opuesto finalmente los vuelve un asunto de mercado. Y es muy difícil lidiar con eso porque tergiversa el discurso. Entonces le pasó al feminismo, le pasó a los movimientos ambientales, le está pasando a los movimientos LGBTI, ¿sí? Y todo lo que se le va oponiendo tiene una capacidad increíble. Entonces hoy nos creemos muy ambientales porque andamos con una tacita
para tomar el agüita y no es suficiente. Hay que hacerlo, pero no es suficiente. Y creo que es a veces muy incómodo estar diciendo, es muy maluco que a uno le digan que uno no está haciendo lo suficiente por la vida, que uno no está haciendo lo suficiente porque esto realmente se perpetúe, porque además el reto hoy, a diferencia de otros momentos, es que estamos jugando con la posibilidad de subsistencia de la especie y de la vida. Ese es un reto que antes no estaba, ese es nuevo para estas generaciones. Y yo tengo la duda de que estemos a la altura de esa discusión, porque a veces siento que no dimensionamos lo que tenemos sobre la mesa. Yo quiero agregar algo frente a lo que tú señalas, Vivi. Pensaba yo, estaba aquí trayendo a mi mente a este pensador surcoreano, pues, que escribió Hipocrates y que hoy, pues, Byung-Chul Han, ¿cierto? Y él habla de eso, ¿cierto? Vanessa sabía lo que tú vienes planteando. Estamos en una época de exceso de positivismo. Ya no necesitamos que nos castiguen de afuera porque nos castigamos nosotros mismos, porque nosotros mismos nos vemos pues directamente como producto de este capitalismo, ¿no? Somos un producto y finalmente si no damos la talla, si no respondemos productivamente frente a lo que el sistema nos demanda, pues ya no necesitamos que nadie nos castigue, castigamos nosotros mismos nos damos palo porque no somos productivos, no somos buenos, no servimos directamente para ello, porque lógicamente este sistema nos crea unos parámetros de éxito, ¿sí? Y estos parámetros de éxito pues tienen también una forma de exclusión bastante fuerte y potente. Y ahí caemos también en el asunto individualista que tú vienes señalando, pues finalmente el sistema va en esa vía, ¿cierto? Va en esa vía. A veces el comunitarismo, las visiones comunitarias sirven a ciertos intereses y a ciertas élites que finalmente también en algunos momentos les interesa que se dé la doctrina de cuerpo o el pensamiento de cuerpo. O sea, eso existe, pero también manipulado, no en la vía yo creo que positiva que tú lo estás planteando, ¿cierto? Sino en una vía de uso, digamos, de mal uso, si lo podemos denominar de esta forma, de quienes detentan directamente el poder. Yo creo que ahí está el problema, ¿cierto? Han aprendido a jugar tan bien con nosotros y para eso también los medios de comunicación son muy útiles y las redes sociales son perfectas para ello, nos mueven también a la línea o a los intereses que en ese momento les están proponiendo como tal. Entonces, por un lado, nos incentivan las búsquedas individuales, ¿no? Tú puedes, dale, ¿cierto? Por ejemplo, eso tan hermoso que tú señalabas, todas esas búsquedas espirituales que ustedes vienen planteando, pues terminaron siendo parte del sistema y también se venden. Venga, no, es que usted para cambiar, venga a este curso de yoga, ¿cierto? Venga a este curso de yoga, pero, yo quiero, listo, pague 200.000 pesos. Ojalá fueran 200.000. Bueno, yo no es malito para el yoga, pero estoy poniendo pues como el ejemplo allí. Entonces, claro, terminamos en ese tipo de cosas, ¿sí? Y en esas búsquedas incluso la gente se frustra, porque el sistema nos plantea que como nosotros debemos consumir de manera tan rápida, las respuestas deben ser rápidas igualmente, ¿cierto? Y esas búsquedas interiores que tú planteas, Mauro, trayendo pues a Buda a colación, pues también son búsquedas que llevan su tiempo, necesitan su permanencia y necesitan su disciplina para entender el significado de ese proceso en nuestra vida, como tú muy bien lo vas indicando. Yo creo que hay ustedes de alguna manera van planteando una de las vías, ¿no? El otro, en el sistema democrático, debe dejar de ser visto como un enemigo para ser visto como un contradictor, ¿cierto? Con el que finalmente, a pesar de las diferencias, puedo compartir un espacio y un escenario, ¿cierto? Y hay un gran problema. Entonces, ¿qué hacemos cuando al otro, digamos, le quitamos, lo deshumanizamos y lo convertimos en enemigo? Buscamos su eliminación, simbólica o fáctica, ¿cierto? Y eso está pasando en estas comunidades, en estas sociedades. Entonces lo deshumanizamos, lo inferiorizamos y lo vemos como una persona bruta, inferior. O sea, lo que él diga no tiene sentido, porque yo de antemano lo que he hecho es avalar y consolidar mis ideas y mis pensamientos. Normalmente mis acciones están marcadas y determinadas, Mauro, de alguna forma, ¿cierto?, por las emociones. Las emociones determinan muchas de mis acciones. Lo que yo hago cognitivamente es un ejercicio de avaricia cognitiva. Como pensar diferente me cuesta más cognitivamente hablando, yo acomodo y acoplo las ideas a mis emociones. O sea, la razón siempre acompaña la emoción, pero la razón va después de la emoción, ¿cierto? Porque son las justificaciones para decir, yo elegí bien, ¿sí? Y para seguir pensando que yo he elegido muy bien, así las consecuencias sean nefastas directamente para mí y para el resto de las personas. No sé si tenemos preguntas del público, nos quedan 14 minutos. ¿Hay alguna pregunta? No sé si el profesor Mauricio le quiere contestar algo aquí
a lo que nos dice el profesor Juan Jacobo. No tenemos, no tenemos... Estoy mirando si hay alguna Pues pregunta que qué rico poder en el interactuar también público. Más bien, No, no tenemos preguntas, sí comentarios. Milton nos dice las dos dimensiones de la existencia humana, la primera, la que analiza y deduce desde sí al otro y su responsabilidad con la vida en sociedad. Por acá Claudia nos dice, sí es importante lo que dice la compañera, la visión más positiva de la memoria colectiva es una tarea para hacer. Que veamos las cosas desde el amor y el positivismo, ya que somos seres sociales. Es complejo en nuestra era tecnológica y la autosuficiencia, pero esa es una tarea que se debe hacer desde lo personal. No hay preguntas, pero sí comentarios. Eso es lo importante de este espacio, la reflexión también, que cada uno desde el lugar donde se encuentran vayan analizando todas estas disertaciones que nos están haciendo aquí nuestros invitados especiales. Entonces, pueden continuar. Aquí no hay preguntas de momento. Yo les avisaré entonces si alguien nos escribe aquí en el chat. Ojalá nos escriban aquí preguntitas que tengan. Aprovechemos a estos tres ponentes que tienen unos temas bien interesantes para todo nuestro público. Muchas gracias, Melissa. Con eso que decías, Jacobo, al final de las redes, a mí me preocupa, por ejemplo, cómo las redes sociales y el algoritmo va generando esos guetos de pensamiento. Porque como te empieza a mostrar es lo que es coherente con lo que tú ya estás pensando, empieza a crearle a uno como unas ideas de que uno tiene la verdad, de que uno está parado en el lugar de la razón y de lo cierto. Y eso es peligrosísimo, porque si en otros momentos que al menos sabíamos de la diferencia, y nos ha costado tanto, porque la diferencia no es un problema de hoy nos vemos más abocados por ella, pues porque estamos más junticos, la globalización nos hizo encontrarnos sin prepararnos necesariamente para eso, pero esos guetos de pensamiento, y creería yo que hay la invitación a todos los que estamos aquí, y ojalá la compartamos con más gente, esa siempre buscar estar en escenarios y con personas que piensen distinto a uno, porque además es la única manera de poder expandir el pensamiento. Es la única manera de uno darse cuenta que lo que uno viene pensando puede ser lo más absurdo del mundo, ¿cierto? Y tan rico que es cuando uno se da cuenta de eso y se abre a otras posibilidades, a conocer otras personas. Yo creo que ahí que uno tiende mucho, estoy de acuerdo también con Jacobo, que el cerebro quiere ahorrar energía, entonces uno quiere irse siempre por el mismo camino para la casa, pero resulta que cuando explora otros caminos descubre árboles más bonitos, gente que no conocía, le toca un perro que lo saluda, no sé, sí, como que esas exploraciones también permiten otras posibilidades en la vida. Y frente a la incertidumbre, a mí personalmente, incluso me parece una respuesta proporcionarse esas condiciones de bienestares con pequeñas cosas en la vida diaria. ¿Sí? Es eso que yo estoy diciendo, por ejemplo, uno saludar a un vecino puede parecer una tontería, pero te da la sensación de pertenecer a un algo. Y eso es algo que hoy tenemos muy perdido y que probablemente, eso seguramente lo conversaremos con el ponentario que nos va a hablar de salud mental, de cómo esas pequeñas cosas hacen una tremendísima diferencia en la vida diaria. El tener rutinas, tú lo decías ahorita, el ser humano creó rutinas un poco para darse un poquito de certeza. Entonces, haya o no haya un contrato laboral, porque nosotros también somos una generación que aprendió, y en eso las generaciones que vienen detrás de nosotros, la verdad, esto se los admiro, que ellos no piensan toda la vida en función del asunto laboral. Nosotros todavía somos generaciones a las que el asunto laboral es la que nos marca el resto de las instancias de la existencia. Entonces también hay que hacer esa pregunta, bueno, si ya eso no es un asunto tan fijo, ¿cómo creo otros lugares de certeza, de seguridad? Porque sí creo que lo necesitamos. Yo no sé si logremos crearlo en colectivo, pero sí creo que en pequeños grupos se puede. Y en eso, pues las mamás, las abuelas, yo creo que nos dan un ejemplo tremendísimo en sus formas de rutinas, en que yo estoy en contacto siempre con estos 5, sí o sí, pase lo que pase. Y creo que son pequeñas soluciones, pero que finalmente nos van dando como rutas. Y quiero insistir en lo colectivo, pues se nota que me gusta mucho lo colectivo, pero es porque, miren, pues yo soy trabajadora social de formación, he hecho mucho trabajo comunitario, y hay una cosa que a mí todavía no sé cómo ponerla como en estos otros escenarios, pero que me llama mucho la atención, y es las redes. Cuando todas las cosas no están resueltas, ¿cómo somos capaces de construir redes con el otro? A pesar de la diferencia de edades, de gustos, de todo, somos capaces de ponernos en función de una cosa que nos beneficia a todos. Y creo que ahí, la verdad, tenemos mucho que aprender de las comunidades de base.
porque hacen una labor impresionante, silenciosa, eso no sale en redes, sí, eso no lo hacemos público, pero ahí van como hormiguitas construyendo sus propias como soluciones a pequeña escala. Y yo creería que hoy estamos abocados a volver a la pequeña escala. No creo que nos dé para una cosa a escala global sin pasar por uniformar a la gente, o por precisamente robar y quitar ese pensamiento crítico. Sí, ya vi que hay por aquí unas preguntas. ¿Cómo identificar los sesgos en el contenido que consumimos? Bueno, perdón, voy a terminar eso y ya leemos la anterior. Y cuando como seres humanos tenemos inclinaciones políticas e inclusive morales. Pues yo voy a dar una respuesta y ya les doy la palabra. Creo que por eso señalaba que es muy incómodo asomarse al otro que piensa distinto a mí, incluso de manera contradictoria, porque implica eso, hacerse preguntas frente a las inclinaciones políticas, morales, ¿sí? Saberse en el lugar, como en un lugar de duda y no en un lugar de certeza, saberse que no tenemos la verdad. Eso es lo que yo tendría por decir a esa pregunta. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Pues a nivel de las redes sociales ya hay una serie de identificadores que le dicen a uno que información no es coherente ni válida, ¿cierto? Ni es verdadera. Hay investigaciones y estudios que han identificado que normalmente las personas que tienen un pensamiento en términos ideológicos más de derecha comparten más información que no es certera, ¿cierto? Lo digo por investigación, ¿cierto? Yo pues quiero ser cuidadoso con este tipo de manejos porque soy muy respetuoso también con las visiones que cada uno pueda tener frente a una mirada, una visión como tal. Vea, lo primero es que nadie emana una postura o un planteamiento de manera neutra, ¿cierto? Inclusive en términos de investigación, la objetividad yo creo que es una especie de utopía, por más que el positivismo pues nos haya planteado directamente que debemos ser asépticos, neutros y objetivos frente al objeto de investigación como tal. Siempre incluso el investigador se para desde un lugar para hacer la observación y para hacer el análisis respectivo. Y en esa medida, un medio de comunicación también tiene unos intereses, tiene unas posturas, tiene unos posicionamientos, tiene unos lugares de enunciación de aquello, ¿cierto? Entonces, de alguna medida, ya cuando uno se acerca a un medio de comunicación, uno puede determinar también, de acuerdo a la noticia que emana, desde qué lugar está planteando aquello que está diciendo como tal, ¿no? En el último tiempo, el asunto de los sesgos cognitivos es bastante significativo, pues ahí cuando, maravillosamente por allá en el año 2002, Daniel Kahneman ganó el premio Nobel de Economía siendo psicólogo, pues que empezó a hablar de este asunto. Él ya venía pues trabajando ese tema con su colega Amos Tversky, creo que es el apellido de él como tal, ya venían hablando directamente de eso. Él tiene varios libros pues donde habla de los sistema 1 y sistema 2 para la toma de decisiones, ¿cierto? Y ahí entonces viene planteando el asunto dentro del marco de la economía conductual, ¿no? Entonces vuelvo y reitero, todos tenemos sesgos también, o sea, todos absolutamente a la hora de analizar información y de emanar información tenemos sesgos, pero de alguna manera un poco a lo que va Viviana y lo que yo decía ahorita, el reconocimiento del otro como enemigo es lo que me permite a mí por lo menos estar en un diálogo o buscar, digamos, por lo menos que dialoguemos, que nos reconozcamos en la diferencia, que lógicamente hay una lucha directamente por la hegemonía, por el lugar de poder como tal. No obstante, tenemos que volver a los principios democráticos en los cuales sí reconozcamos al otro y validemos la palabra del otro, ¿cierto? Validemos por lo menos la palabra del otro. Pero si yo de antemano estoy asumiendo que el otro es inferior a mí porque tiene una idea diferente, ya estamos fallando completamente, ¿sí? Pero vuelvo y reitero, sesgos tenemos todos, ¿cierto? Desde el lugar que enunciamos y desde el lugar que analizamos como tal, ¿sí? Por eso lo decía ahorita Viviana con el tema de los algoritmos. Normalmente a uno lo llevan las búsquedas al mismo espacio. Entonces uno está en la misma comunidad. Entonces hay algunos pensadores de Twitter, lo digo así, pues qué pena, pensadores de Twitter que hacen las preguntas, ¿está usted de acuerdo con esto? O sea, de izquierda a derecha. Claro, pues esperan que todo el mundo les diga que sí. Y entonces se soslayan y creen que tienen toda la razón absolutamente, pero no están sujetos ni dispuestos al debate político, ¿cierto? Eso no es democracia, pues, o sea, eso no tiene ningún sentido realmente. Hay una última pregunta, profesor Mauricio, ¿le parece que se la adjudiquen? Dice, otro problema es que en estos tiempos donde se quieren obtener una validación inmediata,
y pasamos a querer obtener unos estándares absurdos y a unas comparaciones irracionales con otras personas. Consulto. Ay, perdón que se me olvidó. Consulto. ¿Qué nos pueden decir sobre el tema del incremento del suicidio en el mundo? Profesor Mauricio, menos mal que le pregunté antes de eso. Bueno, hay un tema muy, sí, pues, y no solamente del suicidio, ahorita Jacobo lo mencionaba, y es el tema del incremento que se viene dando, pero no ni siquiera después de pandemia. Más o menos desde el 2010 viene una progresión geométrica con el tema de los diagnósticos, sobre todo en personas jóvenes, en depresión y ansiedad. Entonces, trastornos de depresión asociados a ideación suicida, intentos de suicidio y suicidios, y la ansiedad con todas sus variables. Y pues de las últimas que estamos enfrentando es el aumento en conductas autolesivas como puede ser el cutting o se ha vuelto muy común también, por ejemplo, temas como los trastornos de ansiedad y sobre todo los trastornos de pánico. Casi siempre yo les digo a los estudiantes cuando me preguntan por este tipo de temáticas que nosotros tenemos una visión también muy medicalizada de la enfermedad mental, pero la enfermedad mental tiene otra estructura muy distinta a lo que sucede, por ejemplo, con una hipertensión arterial, ¿cierto? Con una enfermedad fisiológica, y es que podemos identificar claramente qué funciona mal dentro del cuerpo y podemos intervenir. Sin embargo, quiero aquí hacer un llamado de atención con esto, y es que muchas veces lo que nosotros hacemos es que somatizamos situaciones emocionales con las cuales no hemos podido fluir de una manera acertada, que terminan convirtiéndose o en enfermedades fisiológicas o en enfermedades mentales. ¿Qué antecede a toda depresión? Una situación de tristeza con la que no aprendimos a fluir. ¿Qué sucede con toda ansiedad? Una situación de miedo con la que no aprendimos a fluir. Y como no fluimos ni con esas emociones, como no supimos cómo tramitar esa emoción de una manera asertiva, se nos convierte en una enfermedad mental. ¿Qué sucede con la dinámica hoy, por ejemplo, de la psiquiatría y de la psicología moderna? Que muchas veces lo que nos encontramos es la medicalización de la enfermedad y lo que perdemos es la enfermedad como síntoma. Entonces pensamos que la persona que consume el medicamento para la depresión y la ansiedad se puede mejorar. Miren, la hipótesis monoaminergia, que es la que sostiene la psiquiatría contemporánea, dice que es un problema de neurotransmisores. Y la verdad, después de más de 15 años de estar acompañando a los estudiantes con sus procesos de inserción a la vida universitaria, generalmente no tiene que ver con problemas de neurotransmisores. Generalmente tienen que ver con problemas muy difíciles frente a la manera como nosotros estamos viviendo hoy. ¿Por qué se muestra con tanta contundencia en los jóvenes? Porque nosotros venimos con otros esquemas, otros valores distintos. Nosotros venimos con nos inculcaron otra serie de cosas. Los muchachos hoy nos están mostrando otra realidad que nosotros queremos, en muchas de sus manifestaciones queremos todavía no verla, no observarla y no reconocerla, que es supremamente importante eso. Cuando señalo el tema de la dificultad con la enfermedad mental, les estoy diciendo a los muchachos muchachos, normalmente cuando yo no sé fluir con una emoción es porque no tengo claro cuál es el propósito de mi vida y de mi existencia. Tú ahorita, Viviana, señalabas una cosa muy bonita, tú decías, nosotros somos multidimensionales como el test de Marcuse, construimos toda una vida a partir del proyecto laboral, los muchachos no. Y cuando ellos pierden ese horizonte en términos laborales, pero es para nosotros un arma doble filo, porque nos quedamos sin trabajo a los 50 años, caemos en la misma depresión del muchacho de 20 años, exactamente en la misma depresión. ¿Qué es lo que tienen que hacer esos muchachos? Tener claro hacia dónde se dirigen, vuelvo y repito, como propósito de vida. Uno tiene que diferenciar tres cosas y termino con esto para que quede muy claro. Una cosa es uno tener tareas y misiones. Las tareas y misiones que uno cumple generalmente van de la mano de la satisfacción de las necesidades materiales. Dos, misión de vida. La misión de vida hace parte de lo que yo realizo en relación a mis emociones. Y tres, propósito. El propósito es lo que jalona y le da sentido a la vida de los seres humanos. Entonces yo puedo ser docente y con eso ganarme la vida, ¿cierto? Estoy haciendo una tarea. Yo puedo ser docente y con eso
educar conciencias, estoy cumpliendo con algo misional. O puedo ser docente porque con eso transformo conciencias, con eso le doy sentido a mi vida, y eso es para mí un propósito. No todos lo que hacemos lo hacemos en pos de un propósito. La mayoría de las cosas que hacemos las hacemos simple y llanamente para la vida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por esta disertación bastante interesante, esta conclusión también que nos hacen al final, el tema del propósito, que parece a veces un poco fácil, pero cuando salimos de ese piloto automático nos damos cuenta que tener claro el propósito le da sentido a la vida. Pues es mi opinión personal, ¿no? El sentido de qué hacemos y por qué lo hacemos. Gracias a ustedes por participar de este primer conversatorio. Vamos entonces a continuar con la agenda. Creo que no tenemos aquí más preguntas, o una de las preguntas al final, si nos colaboran, pueden también responderlas en el chat para que vayamos dando cumplimiento a la agenda.